Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí nuevamente en la materia de psicopatología. Entonces, vamos a ver acerca del tema de la unidad 9, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Sale? Comenzamos con esta diapositiva. Ajá. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la esquizofrenia? Ya habíamos hablado un poquito, no habíamos ahondado del todo, eh, y hace referencia a esto. Chicos, vemos que en cuanto a lo que es el espectro de los trastornos psicóticos, vemos dos vertientes, el delirio y la alucinación, que aunque son sintomatologías relacionadas, son muy diferentes y es algo que ustedes van a investigar más adelante. Ahora, el pensamiento. Cuando hablamos, chicos, que cuando ustedes iban a tener la entrevista inicial, ajá, lo que tenemos que estudiar y preguntar es, ¿qué es esto? ¿Qué artículo es esto? Eh, ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tiene? Entonces, eso se hace por este motivo. Cuando la persona está dentro de su cuadro psicótico, por lo general suelen tener un pensamiento desorganizado. Entonces, es importante que la persona, al momento de tener este discurso para poder diagnosticar, se les pregunte tiempo, espacio y lugar, para saber si está orientada esta persona de manera em, cognitiva. Ahora, el comportamiento motor para estas personas suele ser totalmente desorganizado, anómalo. Vemos, chicos, que las personas no están siempre en el cuadro de la enfermedad, en este cuadro psicótico. Entonces, por lo general, pueden durante un lapso de tiempo, cuando a lo mejor están tratados o bajo restricción médica, hablarte normalmente, hablarte de su vida, hablarte de cómo se sienten. Pero cuando hay un cuadro de la enfermedad, por lo general, su comportamiento es, no es normal. Esto va incluido, chicos, con lo que es la esquizofrenia catatónica, que ya vimos que esto tiene que ver con una remarcada alteración psicomotora. No sé si han visto, chicos, en algunas series de televisión que pasan los pacientitos así como meciéndose. Esa es la esquizofrenia catatónica, ¿sí? Entonces, este, esa es una de las cosas y características, sintomatologías que entran aquí. Cuando hablamos acerca de los síntomas negativos, esto suele implicar una ausencia o disminución del funcionamiento normal de la conducta. Ujú. Va incluido, claro que sí, la dificultad para poder experimentar el placer por las cosas que antes les gustaba realizar. Vemos que también tiene que ver con la anedonia, ajá, la insociabilidad, que es la falta de energía y del interés. ¿Sale, chicos? Esto ya lo vimos. Y la falta de energía allí y el interés es la bulia y apatía. Entonces, estos son algunos de los síntomas negativos que se ven aquí. Bueno, en cuanto a los delirios, chicos, vemos que tiene que ver, bueno, algunos son persecutorios, es cuando obviamente siente la persona, se siente perseguida, se siente que alguien la ve. Entonces, para más definido, vamos a leer esto, ¿no? Es decir, la creencia de que uno va a ser perjudicado, acosado, bien lo decía, se siente perseguido, seguido, visto por un individuo, organización o grupo. Estos son los delirios más comunes que se dan. Eh, una de las películas que me llamó mucho la atención que quise englobarla aquí es la de Asper Your Wings, del Cisne Negro. Eh, Podemos aquí ver, chicos, y algunas de las sintomatologías que tiene esta mujer, que hace referencia a los delirios referenciales, ¿no? Ahí váyame la redundancia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que
algunas de sus características es la creencia de que ciertos gestos, comentarios, señales del medio en que los rodea, pues se dirigen a uno, ¿no? Y también estos suelen ser también muy comunes, por ejemplo, que todo lo que digan es relacionado a él, a la persona que sufre ese tipo de delirio, ¿no? Entonces, eh, nos vamos al siguiente, que es los delirios de grandeza. Y me van a decir, ay, como que aquí conozco algunos compañeritos, ¿no? Que son, que tienen ese tipo de delirio. Al que hace referencia este tipo de delirio es cuando el sujeto cree que él tiene todas las habilidades, tiene toda la riqueza, la fama, es excepcional, vive en un nivel de egocentrismo magnánimo, ¿no? Porque él lo es todo, entonces también es un tipo de delirio y lo podemos ver con algún tipo de personaje. Por ejemplo, uno de los personajes fue Narciso. No sé si sepan la historia, pero bueno, ya se las contaré después. Eh, Otros de los delirios son los erotomaníacos, ¿no? Que es decir, cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorada de él o de ella. Ahí vamos a sentirnos, algunos allí se van a sentir identificados, ¿verdad? Entonces, a estos se les nombran erotomaníacos, ¿sí? Otros de los delirios que también se dan son los delirios nihilistas, que tiene que ver con la convicción de que algo malo va a pasar, una catástrofe. Eh, Quisiera asociar una película, creo que Destino Final, que aunque sí suceden cosas, por lo general tiene que ver con ese tipo de delirios, ¿no? Y hay algunas personas que lo hacen tan vivencial que obviamente este, llegan a sugestionarse y lo viven. Entonces, a estas personas o a esta sintomatología se le llaman delirios nihilistas, ¿sí? Bueno, nos vamos con el siguiente que son delirios somáticos. Se centra en la preocupación referentes a la salud y funcionamientos de los órganos. Entonces, son preocupaciones muy profundas que hacen que tengamos este tipo de delirios. Entonces, a ese se le nombra delirios somáticos. El que sigue son delirios que se consideran totalmente extraños, extravagantes, ¿sí? Vamos a leer un poquito esto que dice, si son claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Cuando no lo vivimos, no son circunstanciales, ¿no? Y un ejemplo de delirio extravagante es la creencia que una fuerza externa les está quitando al individuo sus órganos internos y se los están sustituyendo por los de otra persona sin dejar heridas ni cicatrices. Entonces vemos que son totalmente extravagantes. Ahora, chicos, vemos que las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Son vívidas y claras, son fuertes, pueden ser sensoriales, auditivas, bien lo decía, pero estas son las más frecuentes en la esquizofrenia, las sensoriales y auditivas. Pueden ser, por una parte, normal, referente a la experiencia religiosa. Ujú. Hay dos tipos o dos vertientes, chicos, en cuanto a las alucinaciones. La hipnogógica, que es cuando se dan, cuando estás totalmente dormido. La hipnopómpicas, que es al despertar. ¿Sale? Y bien nos decía, las alucinaciones auditivas por lo general suelen experimentar voces que alguien les está hablando, ya sean conocidas o desconocidas, que se perciben como diferentes del propio pensamiento.
¿sí? Por ejemplo, escuchan susurros, que alguien está echando agua, eh, suelen tener, eh, por ejemplo, ya con base a lo religioso, que el Espíritu Santo les está hablando, que el angelito les está hablando, el diablo les está hablando, ¿no? Tiene que ver mucho con las alucinaciones auditivas. Bueno, tocando un poquito con las características que tiene la esquizofrenia, el pensamiento o el discurso desorganizado tiene que ver con que el sujeto puede cambiar de un tema a otro, ya lo decía, desencarrilamiento o asociaciones laxas, es decir, una palabra, es decir, una ensalada de palabras. Por ejemplo, que de repente te esté hablando de mecánica y después se vaya que am, no sé, a que esté hablando de cosas totalmente distintas y de repente brinque a otro tema, ¿no? Entonces no hay congruencia, no hay coherencia. Vamos a hablar ahora acerca del comportamiento motor desorganizado y anómalo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Por ejemplo, decir las tonterías, decir cosas muy infantiles, la agitación impredecible, el comportamiento catatónico, que viene a decir es cuando se arrullan, se mecen. Ujú. Es una disminución marcada de la creatividad al entorno. El negativismo, que ya lo decía, que es eh, la ausencia o disminución del funcionamiento normal de la conducta. Ajá. Y la resistencia a llevar a cabo instrucciones o ausencia de respuestas verbales y motoras. Otro punto, la excitación catatónica, que ya lo decía, movimientos estereotipados, repetitivos, perturbación del lenguaje, repetir una frase que acaban de oír eh, o pronunciar el mismo. Y en cuanto a los síntomas negativos, suelen ser menos prominentes que otros trastornos psicóticos y hay dos que son de suma importancia. Eh, una de ellas es la expresión emotiva disminuida, la anedonia, ya lo hablamos, que es la disminución de expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, en cuanto al entorno, el habla, los movimientos de las manos, el movimiento ocular también. Y el otro, la bulia, la falta de voluntad para moverse. Ujú. Entre ellos se engloba la alogia, que es la reducción del habla, la anedonia, ya lo decía, disminución para experimentar estímulos, la socialidad, que es la falta de interés en acciones sociales, ¿sí? La interacción social. ¿Sale, chicos? Nos vamos ahora sí acerca de la clasificación de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros, ¿no? Y vemos que está el trastorno esquizotípico. Entonces, vemos, chicos, que está relacionada como a la introducción de la esquizofrenia. Se dan algunas sintomatologías, pero todavía no llega a ser este, una esquizofrenia como tal, una esquizofrenia pura. En cuanto al trastorno psicótico breve, vemos que hay delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento desorganizado también. Vamos de menos a más. Ahora el trastorno esquizofreniforme, que son delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y síntomas negativos. Y bueno, vemos que como la persona no está eh, siempre en este cuadro psicótico, también tiende a distinguir la duración, ¿sí? El cuarto, trastorno esquizoafectivo, que solamente los síntomas son activos o residuales de la patología psicótica. Ok, y en también tiene que ver con una combinación de síntomas de la esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo, como la depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad. Entonces, los síntomas pueden ocurrir al mismo tiempo o en diferentes momentos. Entonces, imagínense, tener aparte de esquizofrenia, pues un tipo de problema emocional.
Entonces aquí ya estamos viendo un tipo de híbrido. Vamos con el quinto, que es el trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos. Y vemos que se dan delirios y alucinaciones. En el sexto es el trastorno psicótico debido a otra afección médica. Y aquí algunas de las sintomatologías es que se dan alucinaciones prominentes que se consideran atribuibles a los efectos fisiológicos de una afección médica y que no se explican mejor por otro trastorno mental. Ujú. Entonces, tiene que ver con algún componente que falta ahí en el encéfalo, ajá, o alguna medicación que tuvieron que no fue bien cuidada. Entonces, nos vamos al séptimo. Catatonia asociada a otro trastorno mental, específicamente a la catatonia se considera atribuible a los efectos fisiológicos de una afección médica. Igualmente, nos regresamos un poquito al punto 6, que tiene que ver también con algunas etiologías de del punto 6. Ahora, el punto 8, que es otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico. Entonces aquí ya vamos a ver otra vez dos, dos hibridaciones, ¿no? En donde se mezcla la esquizofrenia y a lo mejor una psicopatía. Imagínense allí. Y hay varios personajes de películas que tienen este tipo de trastorno, ¿eh, chicos? Si ustedes pueden buscarlo. Chicos, es lo mismo, alucinación y delirio. Son cosas que, aunque tienen relación, son totales. Este fue el tema de esta semana y ya habíamos tocado algunos puntitos de acuerdo al trabajo final. En lugar de actividad me van a poner ustedes un caso práctico, ya sea de algún personaje de una película, o alguna figura, em, una figura pública, un artista, o algún tipo de delincuente que hayan visto que haya tomado mucho realce o reempuje en la sociedad, que hayan visto estas sintomatologías, es válido, ¿sale, chicos? Entonces, más aparte, los puntos que vimos, que mandé yo aquí en plataforma, ¿sale? Tiene que ver con el tipo de vestimenta, la cronología, el tiempo, el material de apoyo. Entonces, vayan cuidando esos puntos que van a ser evaluados y van a ser de suma importancia para su exposición. Chicos, algo que no les dije es que ese video probablemente yo elija a un video un video de diferente grupo para mandarlo a coordinación y este video se va a mandar a la página oficial del CUT. Es todo por el momento y nos vemos en la próxima semana, chicos. Recuerden que este viernes ya entregan su eh, primera, este, su adelanto, lo que es el escrito y el thriller del video. El día lunes ya se entrega todo el trabajo final. ¿Sale, chicos? Les deseo mucha suerte y éxito y nos vemos hasta la próxima.